este tutorial veremos ecuaciones logarítmicas y ecuaciones que se resuelven usando logaritmos. Veamos los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. Logaritmo de x menos 10 en base, ¿qué base? Cuando no hay nada, es en base 10. Eso me tiene que dar 2. Entonces, lo que hay que buscar, qué valor tiene x para que se cumpla esta igualdad, esta ecuación. Lo que vamos a emplear es la forma equivalente de escritura del logaritmo. Es lo siguiente. El logaritmo en base A, el logaritmo en base B de A es igual a x si solo si se cumple que b a la x sea igual a a. ¿Quién es b? B es la base, que es 10, a es x menos 2 y la x es 2. Entonces tengo que 10 al cuadrado tiene que ser igual a x menos 10. Ahí nos queda una ecuación donde las operaciones son resta y potencia y ya sabemos resolverla. Bueno, hacemos la potencia, 10 al cuadrado es 100, sumamos ambos miembros de la igualdad del 10 y nos queda despejada la x. Haciendo la operación nos queda la solución x igual a 110. Lo que viene ahora es la verificación. En este caso, la verificación sí o sí hay que hacerla. La verificación cumple dos funciones. Una, verificar si el resultado obtenido es el correcto, si esa es la solución, que es para lo que usamos siempre la verificación, y la otra es comprobar que la solución obtenida es solución de la ecuación. ¿Por qué? Porque cuando reemplazamos los valores de la x, puede ser que nos quede el logaritmo de un número negativo o el logaritmo de 0. Y nosotros vimos que solamente existen los logaritmos de los números positivos. Entonces, el caso si acá, por ejemplo, me hubiese quedado un número negativo, todo esto hubiese sido un resultado negativo y me quedaría el logaritmo de un número negativo. Entonces, dos funciones de la verificación. La de comprobar si está bien el resultado obtenido y la de comprobar si es o no resultado de la ecuación. Bueno, reemplazamos la x por 110. Nos queda, resolviendo la resta, el logaritmo en base 10 de 100. Eso lo podemos sacar con la calculadora o directamente sabemos que el exponente que le tenemos que poner al 10 para que nos dé 100 es 2. Así que nos queda verificado. Entonces, vemos que puede ser solución porque acá no nos queda el logaritmo de un número positivo. Y verificamos que sí es solución porque comprobamos la igualdad. Veamos otro ejemplo. Logaritmo en base 4 de x cuadrado menos 6x igual a 2. Volvemos a aplicar este mismo concepto. La expresión equivalente en forma de expresión en forma exponencial. Entonces, b a la x, la base 4 al cuadrado, tiene que ser igual a a. ¿Y a quién es? X cuadrado menos 6x. Acá nos queda una función de segundo grado. ¿Cómo se resuelven las funciones de segundo grado? Debemos dejar, acá resolvemos primero la potencia y debemos dejar todos los términos en uno de los miembros. En este caso en el primer miembro y queda igualado a 0.
y ahí aplicamos la fórmula resolvente. Aplicando la fórmula, llegamos a que una de las raíces es 8 y la otra raíz es menos 2. La solución. Verifiquemos. Acá reemplazamos la x por 8. 8 al cuadrado menos 6 por 8 me da 64 menos 48. Me da el logaritmo en base 4 de 16. Y ya vimos que al 4 le tengo que poner exponente 2 para que me dé 16. Si no, otra vez podemos resolver con la calculadora utilizando la fórmula de cambio de base. Logaritmo de 16 dividido logaritmo de la base, que es 4. Acá no hice la otra verificación del menos 2, pero lo único que, bueno, se lo dejo para que lo hagan ustedes, pero sí o sí hay que hacerla porque, como dije, debo verificar que esté bien, pero también que sea resultado. Y veo que si el menos 2 lo elevo al cuadrado, me da un número positivo, y menos 6 por menos 2 me da 12. O sea, el número que tengo acá tiene que ser un número positivo y eso se cumple. Así que queda solamente verificar que esté bien, esté bien esa solución. Se los dejo para ustedes. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 3. Esta no es una ecuación logarítmica porque no tengo logaritmo, pero necesito de la aplicación de los logaritmos para poder resolver esta ecuación, porque esta incógnita está en el exponente. Entonces, ¿qué hago? A ambos lados de la igualdad aplico logaritmo. Ahora aplico la propiedad de la potencia. El logaritmo en base b de una potencia es el exponente por el logaritmo en base b de la base. La base acá de la potencia es 2. Entonces, ¿cómo me queda? El exponente es x más 1. Ojo que acá cuando hay una operación, varios términos, hay que poner entre paréntesis. El exponente por el logaritmo de la base, que es 2. Y del otro lado queda como está. Ahora resuelvo. Acuérdense que el logaritmo de 2 y el logaritmo de 10 son números, así que es una ecuación que se resuelve como cualquier otra ecuación. El número logaritmo de 10 es 1. Cuando la base y el número son iguales me da 1, si no también lo pueden sacar con la calculadora. Y el número logaritmo de 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Ese número lo podemos dejar como está o podemos poner una aproximación. Yo puse la aproximación y el 1 que está sumando pasa restando. Entonces me queda un número aproximado, porque este es un número irracional y lo he aproximado con un número racional. Así que el valor de x es aproximado. Reemplazo la x por ese número, por esa aproximación, y me queda 10,000. No es exactamente 10 acá, porque estoy tomando una aproximación acá. Pero van a ver que es un número muy parecido. Esto lo ponen en la calculadora. La potencia 2, sombrerito, a la 3,222. Y van a ver que le va a quedar, pruébenlo, van a ver que le va a quedar 10,0000. O sea, casi 10. No me queda 10 porque, vuelvo a repetir, este no es un número, no es el resultado exacto, sino que es una aproximación. Veamos otro ejemplo. Esta sí es una ecuación logarítmica. Tengo el logaritmo
cuando en cada miembro tengo un término y cada término tiene aplicado un logaritmo de la misma base. Fíjense que los dos dice base 3. Puedo aplicar este resultado. Si yo tengo una igualdad del logaritmo en base b de p es igual al logaritmo en base b de q, esto solo puede darse si p es igual a q. Los números a los que le estoy aplicando logaritmo son iguales. Entonces quiere decir esto que x más 1 tiene que ser igual a 10. Despejo la x y me queda x igual a 9. Bueno, esta no hice la verificación porque sale muy rápidamente. Acá reemplazo la x por 9 y me queda 10. Y se ve fácilmente la igualdad y que es correcta la respuesta. Seguimos con el ejemplo 5. Acá tengo dos opciones. Si este logaritmo lo paso sumando al otro lado, me queda una situación como la de recién. Dos términos. Vamos a aplicar eso. Otra posibilidad era aplicar la propiedad de la división, que cuando tengo una resta de dos logaritmos, esto equivale a una división. Pero vamos a aplicar para seguir utilizando lo anterior. Entonces, si paso este restando, me quedan en cada lado, en cada miembro de la ecuación, me queda un solo término. Pero acá hay una diferencia lo de recién. Acá no hay un logaritmo que está aplicado a ambos lados. Acá tengo un logaritmo, pero acá a su vez hay una multiplicación. Entonces, para que me quede que en ambos miembros de la igualdad esté aplicado el logaritmo, acá esto lo puedo reescribir aplicando la propiedad de la potencia. Acá, si tengo un número que multiplica un logaritmo, ese número lo puedo poner como exponente. Entonces me queda logaritmo, el 2 lo pongo como exponente de lo que tenga acá. 2 exponente de x. Y ahí sí tengo la situación de recién. Y vuelvo a aplicar que si tengo la igualdad de dos logaritmos de la misma base, quiere decir los argumentos son iguales. P y Q son iguales. Entonces tengo ahí una igualdad. Otra vez aparece una ecuación de segundo grado. Entonces, uno de los miembros de la igualdad debe ser 0 para resolver la ecuación. Bueno, acá no vamos a aplicar la fórmula resolvente porque este es un trinomio cuadrado perfecto. Y entonces, para que esto sea 0, x tiene que tomar el valor 1. Verificamos. Reemplazo todas las x por 1 y entonces el logaritmo de cualquier base de 1 era 0. Acá hago la operación. 2 por 1, 2, menos 1, 1. Entonces me queda 0 menos el logaritmo de 1 que también es 0. 0 menos 0 me queda 0 igual a 0. Ojo acá que el logaritmo de 0 no existe, pero sí el resultado, el exponente, puede ser 0. El logaritmo de 1 en cualquier base da 0. Veamos otro ejemplo. A ver, no puedo, acá tengo, en el primer miembro tengo dos términos. Entonces, para aplicar lo que apliqué recién, tengo que tener un término en cada
miembro de la igualdad. Entonces, me fijo si puedo conseguir eso. Acá tengo suma de logaritmo y eso se puede transformar en un logaritmo de un producto. Al revés, acá tengo la suma y paso para este lado. Entonces, si tengo suma de logaritmos de la misma base, ojo que tienen que ser de la misma base, acá sí lo es porque los dos son de base 10, entonces puedo poner donde P es la X y Q es X más 1, entonces puedo poner el logaritmo de P por Q que sería X más 1. Y ahí tengo un solo logaritmo. Entonces puedo volver a aplicar esta propiedad que si dos logaritmos son iguales quiere decir que los argumentos P y Q son iguales. Bueno, acá hice la operación antes y ahora sí aplico la propiedad. Entonces se tiene que cumplir x cuadrado más x. Acá las x al cuadrado se cancelan y me queda x más 4x es igual a 4. 5x me queda una ecuación de primer grado acá por las que las x se cancelaron. Y me queda que x es igual a 4 quintos. Verificamos a ver si 4 quintos es solución y además si está bien. 4 quintos, acá podemos calcular, hacer con la calculadora estos cálculos o podemos aplicar la propiedad. Si tengo una suma, si tengo una suma de logaritmos, escribo el producto 4 quintos por 9 quintos. Y acá 4 quintos menos 2 me da menos 6 quintos. Al elevar al cuadrado me queda 36/25a. Y ahí me queda la igualdad. Seguimos con el ejemplo. Ejemplo 7. Otra vez vemos que en el primer miembro de la ecuación tengo dos términos. Entonces, vuelvo a pensar si no puedo poner un solo logaritmo. Pero tengo dos términos, pero no son los dos logaritmos. Acá tengo 3 multiplicado por un logaritmo. Entonces, para que me quede acá logaritmo de algo sin este 3, puedo aplicar la propiedad de la potencia. Si tengo un número que multiplica un logaritmo, ese número lo puedo poner como exponente. Y eso es lo que pongo. El 3 pasa a ser exponente de la x. Y ahora sí, tengo una resta de dos logaritmos de la misma base. Siempre fijarse que sea de la misma base. Y entonces puedo aplicar la propiedad del logaritmo de una división. Al revés lo aplico. Acá tengo una resta de dos logaritmos y eso puede transformarse como un único logaritmo de la división de P dividido Q. ¿Quién es P acá? X al cubo y Q es 32. Así que me queda en el primer miembro X al cubo dividido 32. Y acá me queda como estaba. Conseguí tener un término en cada miembro, entonces los dos logaritmos de la misma base y volvemos a aplicar que si tenemos una igualdad de dos logaritmos de la misma base, quiere decir que los argumentos son iguales. P es igual a Q. Bueno, ahí es una ecuación polinómica, así que dejamos que uno de los miembros sea 0. Y aquí, para poder resolver, vamos a tener que factorizar este polinomio. Para ello, primero saco factor común x sobre 2. X al cubo sobre 32 dividido x sobre 2 me queda x cuadrado sobre 16. X sobre 2 dividido x sobre 2 me queda 1. Todavía no está factorizado porque dentro de este paréntesis me queda una diferencia de cuadrado. Eso lo escribo como
x sobre 4 más 1 por x sobre 4 menos 1. Si miramos cada uno de los factores que tenemos acá, ¿cuándo este factor es 0? Cuando la x es 0. ¿Cuándo este factor es 0? ¿Qué valor le tengo que poner a x para que sea 0? Le tengo que poner menos 4. Menos 4 dividido 4 me da menos 1, más 1 me da 0. Acá le tengo que poner 4. 4 dividido 4, 1, menos 1, 0. O sea que estos son las posibles soluciones. Y acá vamos a ver un caso de lo que les dije hoy. En la verificación, cuando reemplazo, fíjense que me queda 2 logaritmos de ceros. Entonces, el logaritmo de 0 no existe. El 0 no es solución. X igual a 0 no es solución. Si reemplazo ahora por menos 4, la ecuación reemplazo por menos 4, me queda otra vez 2 logaritmos de un número negativo. Y los logaritmos de los números negativos no son soluciones. O sea que el 0 y el menos 4 no es solución. Veamos qué pasa con el 4. Reemplazo por 4. Escribo como el 3 como exponente. Me queda 64 dividido 32. Y queda logaritmo de 2 igual a 2. Apliqué las propiedades. O sea que sí, el 4 es solución. O sea, de estas 3 posibles valores, solamente el 4 es solución. ¿Por qué el 0 y el menos 4 no son solución? Porque cuando reemplazamos la ecuación nos queda un logaritmo de 0 y un logaritmo de un número negativo que no existe. Así que la única solución es el 4. Pasemos al último ejemplo. En este caso, no tengo posibilidad de aplicar lo de recién porque en el segundo miembro no tengo logaritmo. Si bien acá puedo, como tengo 2 logaritmos de la misma base, puedo a estos 2 términos expresarlo como un único término. No voy a poder aplicar la de la igualdad de logaritmos porque no tengo en el segundo miembro un logaritmo. Pero vamos a aplicar igual propiedades. Si tengo una resta, logaritmo de P dividido menos el logaritmo de Q, puedo hacer P dividido Q. ¿Quién es P? 2x menos 3 y Q es 5 menos x. Y ahora puedo aplicar lo que hemos aplicado en los primeros problemas. La definición, la expresión equivalente del logaritmo. Si tengo un logaritmo, puedo escribir en forma de potencia. 4 al cuadrado, la base elevado a la x, que sería 2, me da el número a. Y ahí, bueno, ya paso a resolver la ecuación. El 5 menos x que está dividiendo, lo paso multiplicando, me queda una ecuación de primer grado. Aplico propiedad distributiva. Bueno, me salté un paso. Apliqué propiedad distributiva, me quedó menos 16, que lo pasé al otro lado sumando. Y el menos 3 estaba restando, pasé sumando, y el 18 que está multiplicando queda dividiendo. Bueno, hacemos la verificación, hacemos los resultados. Primero hago la multiplicación acá, me queda 166 sobre 18 menos 3 me queda 112 sobre 18, hice toda la operación. Lo mismo acá, la operación, esta resta la transformé de 2 logaritmos, la transformé como el logaritmo de una división, 112 sobre 18, los 18 se cancelan y el 112 sobre 7
me queda 16. Y el logaritmo en base 4 de 16, el exponente le pongo al 4 para tener 16, es 2. Así que se verifica la igualdad y o sea, es correcto el resultado y es solución porque no me quedó ningún logaritmo ni negativo ni cero. Veamos ahora un problema. En el análisis de experimentos con fertilizante se suelen interpretar estos ensayos por la ley de Miller-Legge, que tiene esta ecuación, donde I es la producción y X es la dosis de nutriente. A, C y B son parámetros que se obtienen mediante ensayo para cada nutriente. Por ejemplo, el fósforo. Para el fósforo mediante ensayo obtengo estos valores. Para el potasio voy a tener otro y así sucesivamente. Entonces, si se conoce la producción deseada, si sé cuánto quiero obtener ahí, ¿cuál es la dosis de nutriente necesaria? ¿Cuál es el valor de X necesario? Entonces, de esta expresión tengo que despejar la X. Bueno, y eso entonces es lo que vamos a hacer. Tengo la ecuación, quiero despejar la X. Bueno, lo primero que voy a hacer, toda esta expresión del segundo miembro está multiplicada por A, así que para que desaparezca este paréntesis, vamos a dividir ambos miembros por A. Y ahí me quedan en el primer miembro I sobre A y en el segundo dos términos. Siempre tengamos presente que queremos despejar la X. Así que lo primero que hay que hacer es quedarnos solo con el término que tiene la X. Pero para que todo este término me quede positivo, voy a hacer dos cosas. Todo este término lo voy a pasar al primer miembro y la I menos I sobre A voy a pasar restando. Bueno, me escribí dos veces lo mismo, no, está de más. Pero bueno, entonces este lo paso al otro miembro, entonces como estaba restando queda sumando y I sobre A pasa restando. Ahí ya me estoy quedando con el término que tiene la X. Y ahora vemos que la X está en el exponente. Ya vimos en uno de los ejemplos que cuando la incógnita está en el exponente, la única manera de despejar es aplicando logaritmo. Aplico logaritmo a ambos lados de la ecuación. Pero fíjense que acá tengo dos términos y yo quiero aplicar a todos, así que acá debe ir paréntesis. El logaritmo a todos el segundo miembro de la igualdad. Así que debo agregar paréntesis. Si tuviera un solo término, no es necesario. Bueno, entonces aplico la propiedad de la potencia de un logaritmo. Todo este exponente queda multiplicando al logaritmo de la base. La base es 10. Pero este logaritmo de la base es 1. Logaritmo de 10 en base 10 es 1. Así que en el primer miembro queda solamente menos c por x más b, igual a este logaritmo. ¿Cómo despejo la x? Tengo que sacar esta c, esta menos c que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y ahí desaparece el paréntesis y por último queda sacar la b que está sumando y pasa restando. Y ahí quedó despejada la x. Entonces acá, estos valores son conocidos que sale de los ensayos y este valor es el que uno pone, la producción deseada. Entonces ahí me sale cuánto nutriente debo ponerle al terreno. Bueno.
Hasta aquí este tutorial.